cuando se tienen datos grandes, es decir, por ejemplo, las cuentas de los bancos, cuando la cantidad de alumnos crece mucho, ¿no? Cuando las empresas son muy grandes y los empleados son bastantes. Entonces, ¿cómo se puede almacenar la información de cada uno de ellos y poder acceder de manera rápida a esa información, ¿no? Que es uno de los objetivos, no estar esperando tanto tiempo para poder conocer la situación de algún alumno, de algún empleado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es asignar posiciones de memoria a los ficheros, pues, de cada una de estas personas. Y para ello, pues, se utilizan algunas claves, ¿no? En el caso de los trabajadores, por ejemplo, el número del seguro social o pasaporte, el número de empleado, en el caso de nosotros trabajadores del Politécnico, por ejemplo, o de alguna institución, y en el caso de los estudiantes, pues, podrían ser las boletas. Entonces, alguna de las, una forma de dar solución o una estrategia para dar solución a esta situación de poder asignar posiciones de memoria es utilizar las funciones de dispersión, conocidas como funciones hash. Estas funciones hash lo que hacen es asignar precisamente una posición de memoria, se define como una función, ¿sí? Donde K es como el identificador, el número de empleado, la boleta, el número de seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, ese identificador, ¿hacia dónde lo voy a mandar? Entonces, creamos una función que haga esa asignación. Y algunas de las funciones hash están dadas de esta forma, ¿no? La función se define como h de k, que es igual a K por el módulo de M, donde K es... Profesora, una pregunta. ¿Sí, ¿Está compartiendo pantalla? No me digan. Creo que no. Ya le dije. Sí, no me digas. Y módulo N. Ok, otra vez. Ok, ahí, ya estamos aquí, ¿no? yes. Ok, entonces, bueno, estas funciones de dispersión, o generalmente conocidas como funciones hash, se definen de esta manera. H de K igual a K, donde K es el identificador, módulo M, donde M es el número de posiciones de memoria. Vale. Ok, entonces una de las características que deben de tener estas funciones de dispersión es que deben ser funciones que deben ser sobreyectivas, de tal forma que todas las posiciones de memoria deben ser accesibles. Esta de funciones sobreyectivas, ¿cómo la definimos? ¿Recuerdan que es una función sobreyectiva? ¿No? Recordemos que primero que es una función. Es lo que vemos para donde cada para cada y le corresponde un valor diferente de x, ¿no? ¿O lo dije al revés? A cada y debe de tener un valor asociado en x, ¿no? Para que sea la función sobreyectiva, es decir, el contradominio de la función debe coincidir con el rango de la función. Cada y debe venir de un x, ¿no? Entonces significa que todas las posiciones de memoria, sí, deben de venir de alguna asignación que se hizo para algún identificador, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí si se tienen estos identificadores que son las claves de, no sé, de algún empleado o de alguna boleta del alumno,
y se utiliza aquí el módulo 101, entonces voy a tener ¿cuántas posiciones de memoria puedo tener allí? ¿Cuántas posiciones de memoria puedo tener allí? ¿100? 100 posiciones de memoria si no consideramos la posición 0, ¿no? Porque aquí al momento de sacar el módulo, ¿sí? Puedo tener que al sacar el módulo me puede dar como resultado 0, o me puede dar como resultado 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o hasta 100, que sería el último, porque cuando tengo 101, pues ya el módulo sería 0, ¿ok? Nuevamente, volvemos a regresar. Y entonces, aquí tendría realmente, si contamos desde el 0, como una posición de memoria, tendríamos 101 lugares, ¿ok? Entonces, ahora algo muy importante es que, a ver, saquen el módulo. ¿Cuánto les da el módulo de esas dos claves que tenemos allí? Módulo 101. ¿Cuánto nos da el resto? ¿Cuánto nos da? Estamos pensando. El resto del primero sería 44. ¿No es 54? Y del otro sí, no sé quién lo escribió, pero sí, igual me dio 57. 44 y 57. Y los dos también. 44. Sí, Ah, sí. Ok. Sí, entonces, lo que vemos allí es que esas serían como las posiciones que estarían como disponibles para alojar la información de estas personas. Ahora, puede ocurrir que al tener algunas otras claves, se tengan como restos nuevamente estos valores, ¿sí? Entonces, puede ocurrir que más de un fichero se le asigne como la misma posición, la misma posición de memoria, ¿ok? Entonces, eso es algo que debemos evitar, porque ahí habría un conflicto entre los datos, ¿no? Los dos ficheros están localizados en la misma posición de memoria. colisión. Eso se corrige, ¿no? De alguna manera cuando la función que construimos, la función de dispersión, tiene una característica muy importante. ¿Cuál es esa característica? Que sea biyectiva, ¿no? Que sea biyectiva, ¿no? O sea, además de ser sobre, tiene que ser inyectiva para que la función sea, en este caso, biyectiva, ¿no? Un fichero, una posición, un fichero, ¿no?
Okay. Bueno, esta es una de las funciones de dispersión como más simple, ¿no? Como más simple. Sin embargo, hay otras funciones de dispersión que se pueden ocupar, que son mucho más complejas, y obviamente aquí las posiciones de memoria que se manejan son posiciones de memoria que tienen un gran rango para poder colocar a todas las personas o todos los usuarios dentro de una memoria, una posición de memoria determinada. Me hizo una pregunta. Sí, dime. ¿Entonces el resto es la posición de memoria que ocupan? Ajá, sí. Ah, ok, va. Sí. Ok. Sí, porque la función está definida, así como está esta función de dispersión, es K módulo M. Entonces la pregunta es cuánto nos queda eso. Ok, gracias, Miss. Okay. Entonces, bueno, esa es una de las aplicaciones, ¿no? que tenemos ahí cuando trabajamos con conceptos que ya vimos, como el módulo y como la división, que fue lo que ustedes realizaron ahorita, ¿no? Cómo represento el número que tengo, módulo M, para ver cuál es el resto y el valor que voy a asignarle a la función, ¿no? El algoritmo de la división que ya vimos. Bueno, otra de las aplicaciones de los números enteros tiene que ver con la generación de números aleatorios, ¿no? Cómo generamos números aleatorios. Aunque hablamos de la palabra aleatorio, estos realmente, de alguna manera, la construcción sigue como una expresión, como una fórmula, ¿no? Entonces no son completamente aleatorios, sino son números pseudo aleatorios, ¿no? Usamos alguna regla, alguna función matemática que nos permita generar esos números. Bueno, una manera o una forma de generar esos números es usando el método de congruencia lineal. Ese método de congruencia lineal, pues, está integrado por varios elementos, y dentro de ellos está precisamente el módulo que vimos en esta unidad, ¿no? Pues donde ese módulo pues cumple, estos elementos están restringidos dentro de ciertos valores, ¿no? Tenemos un módulo, tenemos un multiplicador, tenemos un incremento y tenemos una semilla, un punto inicial, ¿no? Para generar los números que deseamos, donde cada uno de estos números están incluidos o están determinados por un intervalo que lo limita el módulo M, ¿no? Entonces no podemos dar un valor inicial que esté fuera de este rango, ¿no? O un multiplicador que esté fuera de este rango. Entonces, esos elementos nos permiten generar una serie de valores, ¿no? Que generalmente lo podemos representar de esta forma. Esta es una terminología que ustedes van a utilizar mucho en cálculo aplicado cuando se vean sucesiones y series. Esta es una forma de representar una sucesión de valores, y esa sucesión de valores se genera entre un número 0 y m, donde m es el elemento que identificamos aquí para determinar el módulo, ¿no? Y entonces esa serie de valores que estamos generando, esa sucesión de valores que estamos generando, es una sucesión de valores que se define de forma recursiva de esta manera, ¿no? Esta es una expresión donde el siguiente elemento depende del anterior, donde A ya dijimos o ya se definió que es en esta técnica de método de congruencia lineal como el multiplicador, C como el incremento y M como el módulo, y aquí X0 es la semilla. Entonces, en particular, si se da una serie de valores específicos para esos elementos,
que constituyen el método de congruencia lineal, se van generando estos otros elementos, ¿no? Empezamos con x0, que es 1, y cuando n vale 1, entonces tenemos el valor de x, cuando x vale 0, aquí podemos generar el valor de x1. Entonces, el valor de x1 va a ser igual a x0 más 1, que es igual a 5 multiplicado por x0, que en este caso vale 1, más 3, módulo 6. Entonces, aquí vemos que tenemos 5 por 1, 5, más 3, 8, 8 módulo 6, me queda 2. Entonces, el valor de x1 vale 2. Para obtener el valor de x2, entonces, x2 es igual a x1 más 1. Esto es igual a 5 veces x sub 1 más 3. Entonces, ¿cuánto vale x sub 1? Vale 2. 5 por 2, 10, más 3, 13. 13 módulo 6 me da 1. Entonces, esta es, me va generando los elementos que va teniendo esta sucesión. El primer elemento es x1, el segundo elemento es x2, el tercer elemento x1, el cuarto elemento es x3 y así sucesivamente. Entonces es una sucesión que solo está formado por el 1 y el 2, el 1 y el 2, el 1 y el 2 y así sucesivamente. Entonces, es una manera de obtener números aleatorios. Entonces, bueno, esta es otros valores específicos que se dan al método, a los elementos que constituyen la regresión lineal para poder generar otros elementos en la sucesión, como son, en este caso, el elemento x0 me genera al 4, el x1 es el 7, el x2 es el 1, el x3 es el 3, el x4 es el 9 y aquí vemos que el x5 me genera otra vez al 7. Entonces aquí tenemos al 7, que es este valor que está aquí, y nuevamente se van a repetir el 1, el 3, el 9, el 7, el 1, el 3, el 9 y así sucesivamente, ¿no? Para ir obteniendo los elementos de esta sucesión en particular. Entonces, esta sucesión solo me genera esos valores. El 4, que es el primero, el 7, el 1, el 3, el 9, y luego se vuelve a repetir sucesivamente, ¿sí? Si en el caso particular en el que el valor de C, que que está aquí, que es el incremento, es 0, entonces a este método de regresión lineal se le llama, bueno, se dice que se tiene un generador multiplicativo puro porque no está de alguna manera como trasladado, que es lo que le hace este valor de C. Ok. Bueno, ya tenemos la asignación de posiciones de memoria, la generación de números pseudo aleatorios. En particular, bueno, ¿qué números? A ver, revisen. ¿Qué números pseudoaleatorios se generan si trabajamos con m igual a 9, a igual a 7, c igual a 4 y mi semilla en el método de regresión, de congruencia lineal, perdón, en el método de congruencia lineal es x0 igual a 3. Recordemos que en el método de congruencia lineal, xn más 1 está dado como a por xn más c módulo n, ¿no? Entonces, esa es la manera de generar los valores. ¿Qué valores puedo generar dando en el método de congruencia lineal estos valores específicos? A ver, trabajemos un poco. El regreso a la función es esta. Xn más 1 va a ser igual a 7, que es el valor de A, por xn más, ¿cuánto dijimos que era el valor de C?
más 4, que es el valor de C. Y el módulo con el cual estamos trabajando es 9. Módulo 9. Entonces, ¿cuánto nos quedaría X1? Según yo, Siete. 7, teacher. Ajá. Sí, muy bien. Nos queda ¿cuánto nos quedó X2? 8. 8. Muy bien, síganse hasta ver cuándo tienen una repetición de valores. O si se tiene en algún momento una repetición de valores, como ocurrió en el caso anterior, ¿no? Donde teníamos que ya a partir de X5, ya ese valor X5 era igual con X1, ¿ok? Y entonces para obtener X6, como X6 solo depende de X5, entonces nos va a dar el mismo valor que el valor que tiene X2. Lo mismo que X7 va a tener el mismo valor que tiene X3 y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces la pregunta es, aquí en estos, ¿cuáles son los elementos que tendría esta sucesión en particular? X1 sería... ¿Cómo sería X1? ¿Sería el valor que nos dio anteriormente? Si X1 nos quedó 7, que es 7 veces X0, pero X0 vale 3, más 4. Y eso, módulo 9, nos queda 5. 7. No, 7. En X1 nos queda 7. Ah, sí, 7. ¿Ok? En X2 nos quedaría 7 por 7, 49, más C, más 4, sería 53, módulo 9, que nos queda 8. serían 8. Y ya el X3 sería El X3 es 6. 8 por 7, 6, ok. 6. El X4. 6 por 7 son 42. Es 1. Es 1, sí, muy bien. Luego 1 por 7, 7 más 4, 11. 3, 9 son 3. No, 2. 2, ajá, 2. Luego 2 por 7 son 14, más 4, 18. 0. 0. Sería... Y luego sería 4. Luego es 4.
Luego del 4 sería 28 más 4, 32, 5. 5, ajá, muy bien. Y ya se repitió, ¿no? No. No, No hemos tenido el 5. 5 por 7 son 40. No, 5 por 7 son 35. Más 4, 39. Y son 36. 3 sale. Es, Y ya se repite con el X0. y ya se repite con el X0, porque el X0 es 3. Entonces, esta es una sucesión que me genera los números del 0 al 9, por ejemplo. ¿Okay? Sí. Como luego nos piden a menudo generar números entre 0 y 1, pues una opción es tomar estos valores y dividirlos entre el módulo, ¿no? Que en este caso el módulo es 9, ¿ok? Entonces de esa manera podríamos generar el punto 1, punto 6, punto 8, punto 4, punto 5, ¿ok? Pues bueno, esa es otra de las aplicaciones que tiene el trabajar con números enteros. Y bueno, otra de las aplicaciones tiene que ver con con la criptología, que es el estudio de los mensajes secretos. Y uno de los primeros usos conocidos de la criptología se debe a Julio César, que él construía mensajes secretos moviendo de posición cada una de las letras del abecedario, ¿no? Entonces era como su técnica, ¿no? Entonces lo que hacía era pues cambiar cada letra por un entero entre 0 y 26, pues el número de letras que él manejaba eran estas 27 letras. Entonces la función que utilizaba para poder hacer el cifrado era una función de hash, ¿no? Así como esta que tenemos aquí, la función evaluada en P. Bueno, ahorita se nos va a terminar el tiempo, ahorita regresamos para continuar con este ejemplo en particular. Y, ¿regresamos a la misma lección? No, es que estaba viendo que nos pidieron unas evidencias y entonces las programé así así como las había programado anteriormente para mostrar las evidencias de que sí estoy dando como 2 horas más o menos de clases en mi sesión de clase. Entonces, por eso, si solo programo una, entonces no voy a tener esas evidencias. Entonces, por eso las dejé así otra vez. Sí.